estado trabajando en seguridad armada durante casi una década, pero aún recuerdo cuando empecé trabajando sin armas. Cuando comencé, a los 22 años, me asignaron una posición de confianza en mi agencia, en la Escuela para Sordos y Ciegos de Colorado Springs. En ese momento, solo los oficiales más experimentados podían trabajar allí, pero me dieron los turnos de 9 p.m. a 5 a.m., de lunes por la noche a sábado por la mañana. Un poco de contexto sobre la Escuela para Sordos y Ciegos. Se abrió a principios de la década de 1870 y era donde se enviaban los niños con problemas del Estado para aprender y vivir. Muchos de ellos también trabajaban allí, ya sea en los campos o fabricando artículos. Debido a una serie de enfermedades, accidentes o condiciones de salud preexistentes, muchos niños y personal fallecieron mientras estaban allí. En la década de 1880, se creó un pequeño cementerio en la intersección de Pikes Peak Avenue e Institute Street. Creciendo en Colorado Springs, siempre me contaron historias de fantasmas sobre bacterias carnívoras en animales disecados, fantasmas caminando en los edificios y los túneles de servicio embrujados debajo de la escuela, que se conectaban con el antiguo depósito de trenes. Pero nunca creí en ellas. Avancemos a mi tercer mes trabajando allí, 2 noches antes de mi cumpleaños número 21, y una semana antes de que los estudiantes regresaran para el semestre completo. Tuve mi primer encuentro en el gimnasio. Mientras revisaba los vestuarios de los chicos, una figura completamente negra corrió por la zona de duchas. Me lancé a buscar al intruso, sin saber qué habría hecho, ya que estaba completamente desarmado excepto por una linterna. Después de registrar el edificio 2 veces y revisar todas las puertas múltiples veces, lo tomé como fruto de mi imaginación. La noche de mi cumpleaños fue cuando las cosas se pusieron mucho más extrañas. El cambio de turno transcurrió normalmente, y todo estaba bien hasta las 2:30 a.m., cuando fui a hacer las inspecciones de propiedad y edificios. Entré en el desván del carruaje, donde la escuela guarda los escritorios de repuesto y el equipo escolar moderno. Parecía que una persona estaba de pie en la esquina trasera cerca de las viejas escaleras. Grité a la figura y comencé a correr hacia él, frenéticamente, intentando cortarle el paso a la puerta del primer piso. Pero cuando llegué a la puerta, seguía cerrada con el cerrojo interior. Busqué en el primer piso y encontré las puertas del túnel de servicio abiertas. En mi primer día, me dijeron que no entrara solo en los túneles, ya que se extendían por millas en un laberinto. Antes de entrar, no contacté a un supervisor. Sentí como si hubiera caminado durante horas, pero solo habían pasado unos minutos, cuando escuché una voz muy suave, casi infantil. «Feliz cumpleaños, señor oficial». Lo siguiente que supe es que mi supervisor, el director de mantenimiento de la escuela y 2 oficiales de policía me estaban sacudiendo los hombros. Mi supervisor me informó que había pasado por alto mi check-in de las 3 a.m. y había estado sentado en una esquina de los túneles en la oscuridad durante más de 3 horas. Salimos de los túneles y del desván del carruaje para ver que el sol comenzaba a salir. Más tarde ese día, mi jefe me reasignó a una ubicación diferente después de que el doctor me autorizara a trabajar. No sé del todo qué vi o qué había en esos edificios, pero todavía me pone los pelos de punta y nunca olvidaré la voz que me hizo desmayar durante tanto tiempo. Feliz cumpleaños, señor oficial. Cuando tenía 18 años, trabajé como guardia de seguridad en un YMCA. Era un trabajo un poco extraño porque la parte del edificio que estaba más hostil se usaba como vivienda informal para personas en riesgo, como expresidiarios o gente vulnerable. La policía solía venir unas 3 veces a la semana para llevarse a quienes estaban causando problemas, y muchos de ellos eran expresidiarios o estaban drogados. El resto del edificio, como el gimnasio, el salón de ejercicios y la pequeña cafetería, estaba cerrado por la noche con las luces apagadas. Mi turno era de 8 p.m. a 8 a.m., y mi trabajo consistía en revisar estos edificios cada pocas horas,
y hacer un recorrido por el albergue para asegurarme de que no hubiera problemas. Poco antes de que empezara a trabajar allí, hubo una serie de suicidios, y en la semana anterior, pasé 1 hora al teléfono escuchando a un hermano desesperado que me rogaba que revisara a su hermano, quien había amenazado con suicidarse varias veces. Así que una noche, mientras hacía mi recorrido por el piso de abajo, todo estaba oscuro y silencioso. Para acceder a ese nivel, tenía que usar un viejo ascensor de carga que no estaba destinado al uso público. Hice mi recorrido y estaba en el pasillo, dentro del ascensor, cuando este hizo ping y se abrió, aunque estaba solo y no lo había llamado. Me quedé paralizado al ver que estaba cubierto de sangre. Había sangre por todas partes, en los espejos de vidrio, en un charco cerca del panel de control y en los botones. Parecía que alguien había sido asesinado allí, pero no había cuerpo ni restos, solo sangre. Bastante asustado, subí rápidamente al nivel de recepción y le conté a la persona en el mostrador lo que había visto. El tipo allí no parecía muy dispuesto a ayudar, pero acordamos que debíamos llamar a la policía y a una ambulancia. Mientras estábamos en esto, otro ascensor hizo ping y se abrió justo frente a nosotros. Un tipo que parecía un zombi salió, con la cara y la cabeza llenas de sangre y usando muletas. Parecía muy confundido y se desplomó frente a nosotros. Resultó que era un drogadicto muy alto que había intentado subir por las escaleras hasta su habitación en el albergue. Se cayó y se cortó la cabeza. Se había golpeado y se había subido al ascensor equivocado. Presionó el botón para subir un nivel, pero al llegar allí, se cayó sobre el panel de control, enviándolo de nuevo al sótano, donde lo había visto. Después de salir del piso de arriba, había estado vagando por el lugar, dejando un rastro de sangre mientras trataba de encontrar ayuda. Llamamos a una ambulancia, y sinceramente, estaba muy asustado. Soy el jefe de seguridad en una planta de producción y almacén de químicos en el este de Kentucky. Firmé un NDA, así que no puedo revelar el nombre de la empresa, pero puedo decirte que está en medio de la nada, a unos 16 kilómetros del pueblo más cercano. Siempre me pareció raro tener guardias de seguridad en una fábrica tan aislada, pero en fin. Normalmente trabajo con otro guardia que fue contratado el año pasado. Es uno de esos tipos que se toma su trabajo demasiado en serio. Llevo en este puesto unos 5 años, y la mayoría de mis turnos de 12 horas consisten en revisar las cámaras, patrullar los terrenos, redirigir camiones de entrega a la parada de descanso más cercana, porque no recibimos entregas por la noche, y en general, distraerme y navegar por 4chan y Kiwi Farms en horario laboral. La planta tiene un ala pequeña para oficinas al frente, con el estacionamiento de empleados justo al lado. Detrás de eso está la sala de descanso, que lleva al área de producción, y de allí a los 2 almacenes, uno para químicos estándar y otro para químicos inflamables. Afuera, en la parte trasera, hay 4 silos muy grandes para almacenar ciertos materiales. Toda la instalación está cercada con alambre de espino para mayor seguridad. Una noche de diciembre de 2020, mientras estaba en mi rutina habitual de distracción, navegando por Kiwi Farms y disfrutando de un tabaco de inmersión, escuché la radio de la empresa emitir un aviso. «Oye, Alex, ¿tienes algo en las cámaras?» Escuché algo de movimiento en el almacén. Era el otro guardia. Miré los monitores y cambié a la cámara del almacén. No vi nada, excepto al otro guardia caminando por ahí con su linterna. «No veo nada, probablemente solo es el ventilador». Le respondí. «Sí, probablemente. No veo nada», dijo él. Dejé los monitores y volví a perder el tiempo, ya que aún me quedaban 6 horas de turno. Me aburrí, así que saqué un bote de aire comprimido de mi mochila y me preparé para darle una buena bocanada. Justo antes de hacerlo, la alarma del sensor de movimiento se activó, indicando que un camión estaba intentando entrar en nuestro muelle de recepción.
Usé la radio para pedirle al otro guardia que fuera a la puerta y enviara al camionero a la parada de descanso hasta la mañana. «Roger», respondió él. Decidí ir al baño en la parte delantera, llevando solo mi linterna. Salí de la oficina, bajé las escaleras y empecé a cruzar el piso de producción, abriendo y cerrando las puertas metálicas para evitar la propagación de incendios mientras iba. Cerré la última puerta detrás de mí y pasé por el área donde estaban estacionadas y cargando las carretillas elevadoras. Justo entonces, la radio volvió a sonar. «¿No hay un camión por aquí? ¿Estás seguro de que el sensor se activó?» Empecé a molestarme, pensando que estaba bromeando. «Sí, se activó. Voy a ir al baño un momento, así que mi radio estará apagada por unos minutos. Haz tus rondas en las oficinas y el estacionamiento, y luego camina por el perímetro de la cerca y revisa los hilos». Apagué mi radio. Entré al baño, y mientras hacía lo mío, escuché un fuerte clang metálico, como si algo grande hubiera caído al suelo. Me asustó bastante. Terminé y volví a mi oficina. Encendí la radio y le pregunté al otro guardia: «¿Escuchaste un clang? Ahora estoy caminando por el perímetro. ¿Te importa si hago una pausa cuando termine?», preguntó él. «Adelante. Yo iba a hacer mis rondas de todos modos. Estaré en los almacenes si me necesitas». «Copiado», respondió él. Volví a la oficina para agarrar mi teléfono y un formulario de informe de incidentes, por si había caído algo. Me puse un auricular y comencé a escuchar algo de black metal mientras escuchaba el trueno afuera. Pensé para mí mismo que tal vez ese era el ruido que había escuchado. Abrí la puerta del almacén delantero y entré, cerrándola detrás de mí. Los superiores siempre insistían en que mantuviéramos las puertas cerradas y siempre pensé que era una pérdida de tiempo. Caminé distraído por los corredores del almacén, pensando en lo mucho que necesitaba fumar. Estaba en el almacén no inflamable, así que pensé que podría fumar allí, siempre y cuando el otro guardia no estuviera en la oficina revisando las cámaras. Encendí el cigarro y me senté en un tambor metálico vacío. Me quité los auriculares y creí escuchar pasos. Lo ignoré, pensando que era el cansancio y el estrés. Terminé el cigarro y continué con mis rondas. Recuerda que estamos en una planta de producción de químicos, por lo que hay todo tipo de olores desagradables, pero el olor que capté parecía fuera de lugar, como a azufre. No trabajamos con nada que contenga azufre, que yo sepa, pero lo ignoré y seguí caminando. La batería de mi auricular se había acabado, así que me la guardé en el bolsillo. Terminé mis rondas en el almacén delantero y estaba a punto de empezar en el trasero cuando mi radio volvió a sonar. Esperé a escuchar al otro guardia hablar, pero no dijo nada. Volví a llamar. ¿Todo bien? Olvidé una respuesta. Apagué y encendí la radio, esperando que eso resolviera el problema, pero aún no funcionaba. Cuando la encendí de nuevo, empezó a hacer ruidos estáticos y no dejó de hacerlo hasta que la apagué. Solo dejó de hacer ruido cuando saqué las baterías y lo ignoré otra vez. Hice mis rondas en la parte trasera del almacén sin incidentes y salí a revisar los hilos. En ese momento estaba lloviendo a cántaros y quería terminar rápido para volver a entrar. Lo peor es que los hilos eran de más de 15 metros de altura. Afortunadamente, las tapas están conectadas por un pasillo metálico. Subí la escalera lo más rápido que pude, hice mi revisión y empecé a bajar. Mientras descendía, mi radio comenzó a crepitar de nuevo. Pensé que era raro, ya que ya había sacado las baterías. Volví adentro y me dirigí a la oficina cuando escuché pasos. Sonaban como si alguien estuviera corriendo hacia mí. Apunté mi linterna en esa dirección y vi al otro guardia corriendo lejos. Estaba pálido como una hoja de papel, así que le pedí que se calmara. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa?» «Hay alguien aquí», dijo él. No le creí del todo, pero aún así, como su jefe, tenía que escuchar su historia.
Vamos a la oficina y me cuentas qué pasó. Si tenemos que llamar al sheriff, lo haremos. Él pareció tranquilizarse un poco, aunque yo también estaba empezando a asustarme. Nos sentamos en mi oficina y me contó su historia. Cuando volvía de mi descanso, escuché a alguien que me llamaba desde fuera de la cerca. Me confundí, así que me giré para ver quién me llamaba, pero no había nadie. Seguí caminando y llegué a la puerta de la oficina. Intenté ingresar el código, pero no respondía, así que usé la llave manual para entrar. Cuando intenté cerrar la puerta, sentí algo que la detenía, como si alguien hubiera puesto un pie delante de la puerta. Volví a escuchar que alguien me llamaba, pero no había nadie. Entonces la puerta se cerró de golpe por sí sola. Para ese momento, pensé que tal vez alguien del turno de día estaba bromeando con nosotros, pero no había coches. Fue interrumpido por el timbre de recepción, que sonó durante casi un minuto. Solo suena mientras se mantiene presionado el botón. Cambié al feed de las cámaras exteriores y no vi nada en los monitores. Tenemos cámaras en todas las puertas. ¿Qué pasa?, dije mientras veía al otro guardia levantarse y salir. Me voy, renuncio. No me inscribí para esto. Yo también estaba empezando a asustarme porque nunca había visto algo así antes. No intenté detenerlo. Solo le dije que abriría la puerta. No lo he visto desde entonces. Pensé que tal vez cortar la energía y volver a encenderla podría resolver los problemas. Fui a la oficina del gerente de planta y busqué el juego de llaves extra. Las encontré en un cajón de su escritorio y me dirigí a la sala con los interruptores y los paneles de fusibles. Entré en la pequeña sala con los interruptores y comencé a buscar algo que pudiera ser el interruptor principal. Después de unos minutos, noté que hacía mucho más frío. Normalmente estaba bastante cálido en el edificio, pero parecía que estaba de nuevo afuera. Empecé a preguntarme qué estaba pasando y comencé a accionar los interruptores. Después de dar con uno, todo se apagó y el timbre de recepción comenzó a sonar de nuevo, aunque no había encendido la energía aún. Justo antes de volver a encender la energía, escuché un fuerte estruendo. No venía de dentro del edificio, pero eso era todo lo que podía decir. Volví a encender la energía, pero nada ocurrió. Empecé a entrar en pánico. Corrí de regreso a mi oficina, cerré las puertas con llave y decidí esperar allí hasta que el gerente de planta llegara por la mañana. Pasé 3 horas allí sentado, esperando y temblando. Finalmente, el gerente llegó y le expliqué lo que había pasado. Le dije que la tormenta probablemente había causado un apagón y que el otro guardia había renunciado porque lo había encontrado durmiendo en su turno. Cuando traté de escribirlo en un informe, no pude encontrar evidencia en las cámaras. Lamento la falta de un final dramático, pero eso es todo lo que puedo decir. Si aún trabajara en esa planta, probablemente habría intentado buscar más a fondo en las grabaciones para ver si había captado algo extraño. Cuando era más joven, trabajé para una agencia limpiando autobuses en el depósito local. El salario era pésimo, pero era un trabajo tranquilo donde te dejaban hacer lo tuyo la mayor parte del tiempo. La flota era en su mayoría moderna, pero había algunos autobuses antiguos de 2 pisos que se mantenían para tareas menos agotadoras. Uno de esos autobuses, en particular, estaba embrujado. Los otros limpiadores y yo a menudo escuchábamos a personas caminar por el piso superior mientras limpiábamos el de abajo, y cuando estábamos en el piso superior, a veces oíamos pasos bajando lentamente por la escalera. Siempre se detenían cuando llegaban al último escalón. Algunas noches, también se oía el distintivo crujido del panel de destino siendo girado desde la cabina del conductor, pero cuando corrías a verificar, la manivela no se había movido ni un centímetro. Una noche, mientras estaba en el suelo barriendo vidrios rotos con una escoba y un recogedor, noté algo por el rabillo del ojo detrás del asiento que estaba limpiando. Pude ver un par de piernas. Eran tan sólidas como cualquier par de piernas, y recuerdo que estaban vestidas con unos pantalones de pana verde,
calcetines oscuros y unos zapatos brogue-marrones. Luego, comenzaron a doblarse. Me estaba muriendo de miedo y caí hacia atrás, con los ojos bien cerrados. Después me atreví a volver a abrirlos. No había nada allí. Terminé lo más rápido posible y me pasé al siguiente autobús. Durante un té, les conté a los otros limpiadores que había visto algo raro en ese autobús. Ella me miró y me preguntó si las piernas eran verdes. Nunca volví a ver esas piernas, pero aparentemente ella las había visto varias veces, siempre solo las piernas. Nunca se atrevió a mirar hacia arriba y simplemente apartó la vista hasta que desaparecieron. Durante 5 años trabajé como oficial de correcciones, y uno de los incidentes más inquietantes que viví ocurrió cuando estaba asignado al ala de celdas individuales del penal, que básicamente es un área de confinamiento solitario para los reclusos que rompían las reglas dentro de la cárcel. Alrededor de las 5 a.m., recibí la orden de acompañar a 2 internos que necesitaban medicamentos hasta el área de medicina. Los saqué de sus celdas, los restringí y les pedí que se dieran la vuelta y esperaran al guardia que los llevaría. Mientras estábamos allí, comencé a escuchar el llanto de una mujer. Como era nuevo en la cárcel, no le di mucha importancia al principio, simplemente escuchaba el llanto. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que había algo raro. No había mujeres en esa ala, ni en ninguna otra ala donde estuvieran los hombres. El ala de mujeres estaba al final del pasillo, con varias puertas selladas entre el pasillo y el ala. Solo había 2 internos más en el ala, y estaban dormidos. Miré a los internos que estaba custodiando y noté que estaban sonriendo mientras me observaban. Les pregunté si también escuchaban el llanto, y uno de ellos respondió: «Casi todas las noches, jefe». Luego me contaron sobre otras cosas que sucedían en esa ala. El agua que se encendía y apagaba, toallas que se arrojaban al suelo y golpes en las paredes. Esa misma noche, o más bien esa madrugada, tuve otra experiencia que confirmaba los golpes en las paredes. Estábamos asignados a un ala en particular y teníamos que hacer revisiones de las puertas de salida, que consistían en verificar que la puerta de salida del ala estuviera asegurada y luego informar a control por radio cada pocas horas. Mientras me dirigía por un pasillo largo con celdas individuales vacías a ambos lados, comencé a escuchar golpes al final del pasillo, pero no venían de la puerta de salida. Los golpes venían de una de las celdas a mi derecha. A medida que me acercaba, los golpes se volvían más fuertes. Cuando llegué al final del pasillo, los golpes parecían haberse detenido, así que agarré la puerta de salida para asegurarme de que estuviera bien cerrada. Justo en ese momento, un golpe muy distintivo y fuerte provenía de la celda a mi derecha. Como había visto suficientes películas de terror, decidí que era mejor no mirar dentro de la celda vacía y salir de allí lo más rápido posible. Hace 2 años, mientras trabajaba como oficial de seguridad uniformado, mi empresa proporcionaba servicios para un motel llamado Night Inn. El motel se estaba preparando para cerrarse y someterse a una remodelación masiva, así como a actualizaciones de código y estructurales. El lugar solía ser 2 moteles separados, pero cuando el Night Inn lo compró, fusionaron las propiedades en una sola. Durante casi 20 años de funcionamiento, entre ambos moteles originales ocurrieron eventos bastante negativos. Este lugar estaba a poca distancia a pie de la cárcel del condado, por lo que varios de los liberados encontraban su camino hacia ese motel. A lo largo de los años, se reportaron asesinatos, sobredosis de drogas y suicidios en la propiedad. Todos estos eventos oscuros dejaron huellas negativas en el lugar. Recuerdo que durante mis turnos nocturnos en el motel, los primeros eventos fueron muy tranquilos y aburridos. Nadie en mi personal conocía la historia del lugar en ese momento. Sin embargo, en la penúltima semana de operación, estaba ayudando al auditor nocturno a preparar el área del desayuno. La cocina estaba en una parte del edificio donde antes había un restaurante en desuso.
El auditor estaba preparando la masa para los waffles y llenando jarras de jugo de naranja cuando una caja de refrescos sin abrir explotó cerca de una escalera de servicio que estaba asegurada desde el interior. El grito del auditor fue escalofriante y ensordecedor. Debido a algunos de los huéspedes poco confiables, comencé a bajar las escaleras para verificar que las puertas siguieran seguras, pero ninguna parecía haber sido forzada. Toqué el charco de soda, que estaba un poco frío, y al mirar al auditor, que temblaba sosteniendo un cuchillo de cocina, ambos escuchamos la risa de una niña pequeña. Era una risa extraña. Nos asustamos y salimos corriendo de la cocina regresando a la recepción. 5 minutos después, el auditor me dijo que no había registrado a ningún niño esa noche. En la última semana, antes de la remodelación, estaba realizando patrullas estándar para asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera peleas. Justo cuando terminé, recibí una llamada de la recepción solicitando un código 6. Corrí de vuelta a la oficina, casi tropezando en las escaleras del patio. Cuando llegué, vi a una joven con su hija, una adorable niña de 3 años. La madre estaba llorando desconsolada, pero logró decirme que su esposo no estaba en sí mismo. Después de estar en la habitación durante casi 1 hora, él sacó un cuchillo y comenzó a agitarlo salvajemente. La esposa decía que él odiaba las armas y no debería tener una. Comencé a buscar al hombre y lo encontré sentado en una esquina oscura del patio, con el cuchillo en la mano y la mirada perdida. Cuando la luz del cuchillo se reflejó, vi que estaba sangrando. Ordené que soltara el cuchillo, y él comenzó a caminar lentamente hacia mí. Repetí la orden y al tercer intento, saqué mi arma y le ordené que se detuviera, pensando en su hija. En ese momento, 2 oficiales locales aparecieron de repente, con sus tasers listos. El oficial local detuvo al hombre y lo arrestó. Mientras llenaba mis declaraciones, escuché a 2 de los oficiales diciendo que la habitación en la que estaban se había relacionado con una muerte sospechosa unos días antes. La otra oficial comentó que qué posibilidades había de que el hombre se volviera loco de repente. Personalmente, me pareció demasiado extraño que el hombre cometiera suicidio y, una semana después, otro hombre perdiera la cabeza, se cortara y estuviera completamente fuera de sí. El evento paranormal más contundente, en mi opinión, ocurrió la primera semana después de que cerraron para la remodelación. Estaba dando una vuelta por el interior cuando otro oficial se detuvo a pasar su descanso. Sugerí que nos sentáramos en el antiguo restaurante y viéramos si el lugar realmente estaba embrujado. Él aceptó, aunque a regañadientes. Usamos una aplicación de Spirit Box en mi teléfono, que antes de esa noche pensaba que había pagado de más. Estuvimos preguntando durante unos 20 minutos, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Bromearíamos sobre si el lugar no estaba realmente embrujado. Pensé que vi algo al otro lado de la habitación y traté de iluminarlo, pero descubrí que la batería de mi linterna se había agotado de repente. Así que, mientras estábamos en casi completa oscuridad en la habitación, saqué mi taser y lo usamos para iluminar. En ese momento, la Spirit Box dijo, "Arma amarilla", con la misma voz. Mi compañero y yo pensamos que habíamos recibido el mismo nivel de entrenamiento y estábamos completamente certificados por la ciudad, pero él preguntó qué significaba eso de arma amarilla. Entonces puse mi taser en la mesa y encendí su luz. Nunca había escuchado tantas malas palabras como cuando él salió furioso de la habitación. El incidente final, del que todavía no estoy seguro, ocurrió 4 semanas después de que el motel cerró. Estaba trabajando en una patrulla de la ciudad cuando el oficial de turno solicitó refuerzos prioritarios. Corrí al lugar y justo después de las 3 a.m. me reuní con el oficial en el sitio y un tercer oficial llegó. Escuchamos 3 disparos provenientes del pasillo. Contactamos a la oficina del sheriff local sobre la situación y, en minutos, varios oficiales llegaron con chalecos y cascos de tirador activo. Intentaron llegar a la habitación mientras nosotros observábamos desde el final del pasillo. Se escucharon 5 disparos más desde la puerta y, afortunadamente,
Nadie resultó herido. Los oficiales se replegaron al final del pasillo, y el supervisor de los oficiales nos pidió que bloqueáramos las entradas a la propiedad para mantener a los reporteros fuera. La unidad SWAT llegó y tomó posición. Mientras tanto, el sospechoso observaba la actividad desde la ventana y los agujeros en la puerta. Un teniente de la SWAT y un representante de Relaciones Públicas vinieron a preguntarnos qué había pasado antes de que el oficial dijera que todos escuchamos desde una ventana rota. Habrá más fantasmas si entran esta noche. Alrededor de las 5, un vehículo blindado de SWAT se estacionó junto a la parte trasera del edificio y escuchamos 3 explosiones cuando SWAT lanzó balas de OC en la habitación antes de entrar por la ventana. Vimos a 5 de los sospechosos ser sacados y a un sexto siendo llevado a la ambulancia en una tabla rígida. Descubrimos que el hombre con la pistola había tomado a 5 amigos como rehenes e intentó suicidarse. Cuando SWAT irrumpió, él murió en el hospital. Me pregunto si se unió a los otros fantasmas en el motel después de esa noche. A partir de entonces, ya no brindamos seguridad en el Night Scene. 8 meses después, reabrió como un hotel nuevo y moderno, y no he vuelto a la propiedad desde entonces, aunque paso por allí cuando trabajo en patrullas por el sur de la ciudad. Me pregunto cómo está el lugar y si la actividad paranormal persistió después de la remodelación. Trabajo como enfermera en una unidad psiquiátrica que está convenientemente escondida en la parte trasera de un viejo hospital. Estoy en turno nocturno en este momento, y la mayor parte de la noche la paso tratando de convencer a los pacientes maníacos para que regresen a sus camas. La noche estaba extrañamente tranquila. El personal normalmente se sienta en el pasillo en la intersección entre los lados masculino y femenino de la unidad. Podemos escuchar mejor todo lo que está pasando desde allí e intervenir rápidamente si es necesario. Hay una sala de duchas ubicada justo a la izquierda de donde estamos sentados. Tiene un inodoro y particiones de pared corta que separan las duchas de la esquina más lejana de la sala. Mientras estábamos sentados allí, las puertas de la sala de duchas se abrieron lentamente. No le dimos mucha importancia, nos levantamos, las cerramos de nuevo y continuamos con la noche. Esto ocurrió de nuevo, y 1 hora después, lo mismo. Pensamos que era un problema menor hasta que escuchamos el sonido del agua corriendo. Me levanté para revisar y encontré que el grifo en la sala de duchas estaba abierto. Pensé que podría estar defectuoso, pero cuando traté de cerrarlo, giró fácilmente y dejó de correr. Me sentí un poco inquieta ahora, así que revisé detrás de la partición de la ducha por si acaso algún paciente se escondía allí, pero no había nadie. Cuando me di la vuelta para regresar, sentí un escalofrío repentino en la parte posterior del cuello y escuché lo que sonaba como gas silbando detrás de mí. Miré hacia atrás y revisé la ducha, que parecía funcionar bien, y asumí que podría haber sido aire atrapado o algo así. La noche siguiente, estábamos sentados en el mismo lugar, y de nuevo, era una noche inusualmente tranquila hasta alrededor de las 2 a.m., cuando escuchamos un gran golpe seguido de un ruido sordo, como si algo hubiera golpeado una pared y luego se deslizó hasta el suelo. El ruido parecía bastante cerca, y buscamos apresuradamente en cada dormitorio y en las habitaciones individuales de los pacientes, esperando encontrar a alguno que hubiera caído, pero todos estaban durmiendo profundamente, excepto una paciente que nos dijo que había tenido problemas para dormir las últimas noches y pidió ver televisión en la sala de estar. Continuamos con la búsqueda, pero no pudimos encontrar nada que explicara el sonido y volvimos al pasillo para hablar sobre fantasmas y bromear acerca de estar embrujados. La paciente que no podía dormir preguntó si podía fumar en el baño. A veces dejamos que las personas hagan esto durante la noche, ya que no se les permite salir de la unidad después de las 10 p.m., y tratar de decirle a un fumador empedernido que no puede tener un cigarrillo es una forma segura de comenzar una pelea que despertará a todos. Le dijimos que podía fumar rápidamente en la ducha antes de regresar a la cama,
y ella pidió que uno de nosotros fuera con ella. Cuando preguntamos por qué, explicó que le daba miedo porque había espíritus en el baño que estaban tratando de salir a través del espejo. Escuchamos cosas como esta todo el tiempo de los pacientes, así que no le dimos mucha importancia. Le ofrecimos algo de tranquilidad y acordamos ir al baño con ella. Mientras estábamos allí, habló sobre ver el fantasma de un hombre en su habitación que la mantenía despierta por la noche. Luego, de repente, dejó de hablar y se mostró confundida antes de irse a orinar detrás de la partición. Le pregunté qué le pasaba y me hizo callar y me pidió en un susurro si escuchaba lo que ella escuchaba. Admití que no podía oír nada. Nuevamente, es algo común en nuestro trabajo que las personas hablen de alucinaciones auditivas, pero le pregunté qué podía escuchar. Dijo que pensaba que escuchaba un sonido de goteo, pero no había agua corriendo, y cuando revisó detrás de la partición, escuchó un sonido de susurro. Le sugerí que terminara su cigarro y volviera a la cama, y pidió algo de medicación para calmarse, y luego dijo, «Odio ese baño. La puerta se abre y se cierra sola, ¿sabes?». Después de que ella volvió a la cama, le conté al resto del personal sobre esto, y estábamos bromeando sobre lo escalofriante que era todo. Seguimos hablando cuando llegó el primer enfermero. Cuando ella llegó, vino a preguntarnos cómo había sido el turno, y le preguntamos si creía en fantasmas, en tono de broma. Ella dijo que no, pero que tenía algunos malos recuerdos de las unidades que realmente la asustaban. Nos contó que lo peor que había visto fue hace 20 años, cuando estaba haciendo las revisiones horarias en la unidad para verificar que cada paciente estuviera bien. No podía encontrar a un paciente y fue a la sala de duchas porque podía escuchar el agua corriendo. Revisó detrás de la partición y encontró al hombre acostado en un charco de sangre en la ducha. Se había matado a hachazos con 2 cuchillas, un hombre claramente muy enfermo. La enfermera nos dijo que, desde que eso ocurrió, unas pocas veces ha ido a la sala de duchas y ha sentido una repentina ráfaga de aire frío, como si alguien intentara pasar rápidamente junto a ella. Estaba en turno nocturno cuando ocurrió la siguiente historia. Normalmente tenemos un personal reducido durante la noche, 2 enfermeras capacitadas y 3 o 4 asistentes de enfermería. Teníamos una paciente con un trastorno alimentario en la unidad, y en ese momento requería una observación constante para asegurarnos de que no estuviera haciendo ejercicio o purgando de manera encubierta. Durante la noche, usualmente esperábamos hasta que ella se durmiera, y luego posicionábamos a un miembro del personal justo fuera del dormitorio que compartía con 3 otros pacientes, para que los pacientes tuvieran un poco más de privacidad para dormir. Nuestra unidad está en forma de T, con un pasillo masculino y un pasillo femenino en cada extremo, y la estación de enfermería en el centro. Todos nos sentábamos en el centro de la intersección de la T para que pudiéramos ver y escuchar hacia cada extremo del pasillo, y teníamos a un miembro del personal sentado fuera del dormitorio femenino, en el extremo del pasillo femenino. La silla en la que el miembro del personal se sentaba tenía su respaldo hacia la puerta de incendios al final del pasillo, mirando hacia nosotros. Todos nos turnábamos para sentarnos allí durante la noche. Era una noche bastante tranquila, con todos los pacientes durmiendo profundamente, algo raro en la mayoría de los casos. Usualmente teníamos conversaciones susurrantes en los pasillos entre nosotros para mantenernos despiertos. En una ocasión, estaba sentada en la observación hablando con una colega cuando ella miró detrás de mí, confundida. Le pregunté qué pasaba, y dijo que pensaba haber visto algo moviéndose al otro lado de la puerta de incendios. Le dije que dejara de asustarme y nos reímos sobre eso, hablando sobre la última noche en la que ocurrieron todas esas cosas. Ella miró de nuevo, asustada, y dijo que estaba segura de que algo se movió detrás del cristal. Se atrevió a pedirme que me levantara y mirara afuera. Estaba en medio de rechazar educadamente esta solicitud cuando escuché un golpe en la puerta de incendios detrás de mí, como si alguien la hubiera pateado. Nos miramos horrorizados justo cuando hubo un golpe muy suave en la puerta.
No hace falta decir que ambos nos asustamos. Salté de mi silla y ella se apresuró hacia mí, llenas de risitas nerviosas. Nos costó un poco convencer a ambas para que fuéramos a mirar por la ventana. Por supuesto, no había nada allí. La noche continuó, y seguimos bromeando y especulando sobre lo que vimos y escuchamos. Ella trajo una silla para sentarse junto a mí, fuera del dormitorio, por apoyo emocional, y yo insistí en que no iba a mirar por la ventana el resto de la noche. Unas horas después, alguien más estaba sentado en la observación, y yo estaba hablando en el centro de la intersección con otra enfermera. Una de nuestras colegas salió de la oficina en la intersección, miró hacia el pasillo y se quedó boquiabierta. Señaló hacia la puerta de incendios y dijo que estaba segura de haber visto a alguien con una cara pálida mirando a través de la ventana antes de que desapareciera. Comenzamos una nueva ronda de especulaciones mientras teorizábamos sobre lo que podría ser. Justo entonces, la puerta del dormitorio femenino se abrió de golpe y una paciente salió tambaleándose del pasillo, corriendo hacia nosotros. Parecía aterrorizada y medio dormida, así que asumimos que estaba sonámbula. La atrapamos cuando llegó a nosotros en la intersección y comenzamos a intentar calmarla, pero ella seguía intentando empujarnos, murmurando con una voz asustada: «No, hay alguien allí, hay alguien allí». Eventualmente intentamos comunicarnos con ella, pero estaba demasiado en un sueño profundo o demasiado aturdida. Finalmente logramos calmarla y devolverla al dormitorio. Cuando llegó a su cama, se detuvo de nuevo y preguntó si la enfermera había tenido que estar de pie sobre ella toda la noche. Le aseguramos que no había nadie de pie sobre ella durante toda la noche, y ella parecía confundida, pero nos permitió acomodarla en la cama, donde se quedó dormida de inmediato. Nuestra adrenalina estaba alta en este punto, y las cosas no mejoraron cuando el maldito grifo empezó a fallar de nuevo, abriéndose por sí mismo en el maldito baño. Estábamos tan asustados que una de las enfermeras se negó a caminar por la unidad sola, mientras que otros seguían escépticos sobre todo. Quizás una semana después, cuando estábamos en turno nuevamente, tuvimos la misma configuración, con un miembro del personal sentado solo en la observación y el resto de nosotros en el centro del pasillo. Una asistente de enfermería que no había estado allí la primera noche salió de la oficina detrás de nosotros y gritó: «¿Quién demonios es ese?». Nos hizo saltar a todos y miramos hacia el pasillo para ver a una pobre y pálida miembro del personal aterrorizada, sentada frente a la puerta de incendios. La asistente de enfermería luego explicó que, al salir de la oficina, había visto algo blanco brillante a través de la ventana y luego se dio cuenta de que era la cara pálida de una mujer rubia presionada contra el cristal. La asistente de enfermería dijo que había gritado y la cara se había caído, como si la persona o lo que fuera hubiera caído. Fuimos todos juntos a mirar afuera y, por supuesto, no había nada allí. Llamé al gerente del sitio. Siempre hay un gerente de turno durante la noche para manejar cualquier problema grande, y sugerí que podría haber una persona paseando alrededor del edificio mirando a través de las ventanas. No parecía demasiado preocupada por la historia, y solo sugirió que ningún miembro del personal saliera del edificio hasta la mañana, lo cual es una regla típica de todos modos. Por supuesto, un encuentro paranormal no es la única explicación para esto. Una persona viva y respirando, paseando y mirando a través de nuestras ventanas también era bastante inquietante, especialmente porque la puerta de incendios no tenía cerradura y a menudo se abría con el viento. Pasó otra semana más o menos y rotaron otros miembros del personal. Le conté a una de las enfermeras todas las historias que nos habían pasado en el turno, y ella estaba aterrorizada, diciendo que siempre sentía una sensación inquietante en la unidad durante la noche. Más tarde esa noche, un miembro del personal de otra unidad en el hospital vino a pedir algo prestado. Había trabajado en el hospital durante casi 30 años y había estado en cada unidad en algún momento. La enfermera con la que estaba trabajando le contó que estaba asustada y le preguntó si había experimentado algún fenómeno paranormal en la unidad.
Parecía divertido y le preguntó qué tipo de cosas. Ella le contó sobre los grifos que se encendían y apagaban, sobre el paciente que decía que había espíritus en los espejos, y él parecía escéptico y se encogió de hombros, pero estuvo de acuerdo en que era algo nuevo para él. Luego dijo que nunca había tenido ninguna experiencia paranormal en la unidad, pero que muchos del personal a lo largo de los años se habían quejado de cosas espeluznantes que siempre ocurrían en el dormitorio femenino en el extremo del pasillo. Nuevamente, no estoy necesariamente afirmando que todo tenía que ver con fantasmas o algo así, pero definitivamente fue inquietante, por decirlo menos, mientras estaba en el turno nocturno. Cuando trabajaba el turno de medianoche en un club de striptease 24 horas, una noche en la que afortunadamente no estaba de turno, ocurrió un incidente en el cuarto gay. Básicamente, lo que supe de los compañeros que estaban allí en ese momento es que un tipo grande entró al cuarto. Unos minutos después, otro hombre salió arrastrándose y llorando, gritando que había un hombre dentro que estaba agrediéndolo sexualmente. Trabajaba con un montón de gorilas de seguridad que no temían nada, excepto a ese cuarto trasero. Los porteros inventaron excusas para no entrar y convencieron a un amigo mío, un cajero, para que lo hiciera. Así que él agarró un bate de béisbol que teníamos detrás del mostrador y se aventuró en lo que solo se puede describir como una cueva oscura y repugnante llena de malas acciones. Todos teníamos miedo de llamar a la policía porque, además de que el lugar estaba manejado por la mafia, también era ilegal tener un cuarto gay, que era sin duda el mayor generador de dinero del lugar. No queríamos ganarnos la ira de los mafiosos, así que nunca involucramos a la policía. En fin, mi amigo Dave entró al cuarto y vio al tipo grande con una máscara, teniendo a todos los chicos allí alineados sin pantalones y agrediéndolos uno por uno, dejándolos heridos y aterrorizados. Dave comenzó a gritarle al tipo: «No puedes hacer esto aquí». El agresor empezó a llorar y a disculparse profusamente antes de salir corriendo del local. La ambulancia llegó poco después y llevó a algunos de los chicos al hospital. Lamentablemente, esta es una historia real, y espero sinceramente que las personas involucradas no hayan contraído nada y se encuentren lo mejor posible después de todo esto. Trabajé solo en el turno nocturno en un centro de llamadas para una pequeña empresa de seguridad. Vi que se activó una alarma en la puerta del callejón, lo cual nunca había pasado antes, y no sabía cómo habían conseguido pasar la cerradura. Llamé al guardia de seguridad local y luego a la policía, mientras observaba al ladrón en las cámaras probando todas las puertas. Mientras esperaba al guardia, yo estaba detrás de 3 puertas más cerradas y reforzadas, pero fue aterrador escuchar cómo subía y bajaba las escaleras hacia el callejón a través de la pared. Se fue 5 minutos después, pero fue una experiencia aterradora. Ojalá lo hubieran atrapado. Solía trabajar como entrenador personal en un gimnasio muy conocido en mi ciudad para ayudar a pagar la universidad. El vecindario en el que estaba ubicado el gimnasio tenía otros 2 gimnasios al otro lado de la calle, así que solíamos tener muchos clientes que cambiaban de un lugar a otro. Yo trabajaba el turno nocturno, ya que salía de clases a las 6 p.m. y trabajaba de 6:30 p.m. a 10:30 p.m. Por lo general, muchos tipos asistían a clases experimentales por la noche, y yo era conocido por trabajar con los culturistas alrededor de las 9 p.m. Una noche, un tipo enorme con una postura muy arrogante llegó para una clase experimental. La secretaria me lo envió de inmediato, y yo estaba más que feliz de ayudarlo, aunque estaba bastante seguro de que él ya sabía lo que hacía y no necesitaba ayuda. Raro, pero bueno. Durante toda la hora, el tipo me hacía preguntas muy personales: dónde vivía, si estaba soltero, cuál era mi número de zapato y en qué trabajaba. Trataba de mantener nuestra conversación centrada en entrenamiento y ejercicios y cosas por el estilo. Cuando terminó la clase, él me miró
y me preguntó si podía tener mi número. Lo siento, pero tengo una prometida. ¿Seguro? Por lo general, acepto un no como respuesta. Ya estaba deseando no estar en el trabajo para poder simplemente irme. Sí, estoy seguro. Solo estoy aquí para ayudarte a hacer ejercicio. Probablemente no habrá nada más. Entonces, el tipo me puso el dedo en la cara y dijo: cuando tenga más músculo, no me dirás que no. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Durante casi un mes, tuve que pedirle a un compañero de trabajo que fuera conmigo al estacionamiento tarde en la noche, porque ese tipo solía estar en la esquina esperándome para salir. Me miraba y sonreía, esperando a que me fuera. Más tarde, me enteré de que él estaba en el gimnasio de enfrente y había tomado la matrícula de mi auto. Tuve que pedirle a uno de mis clientes, que era policía, que lo asustara. Hasta el día de hoy, aún no puedo quitarme de la mente esa cara sonriente de ese tipo.